no altera el producto, ¿verdad? 3 por 5 es igual a 5 por 3. Entonces, ¿qué es primero, José, esa defensa del orden constitucional? En la primera clase hablamos como percursor y como principal exponente de ese derecho constitucional o de la jurisdicción constitucional al señor Hans Kelsen cuando éste creó la teoría del derecho. Sin embargo, cuando hablamos de derecho procesal como norma adjetiva, le debemos esto a Eduardo Couture, un autor uruguayo. Eduardo Couture entonces desarrolla los postulados procesales de todas las ramas del derecho, civiles, penales, laborales, contenciosos, qué sé yo. Entonces los postulados propios de derecho procesal se los debemos a Eduardo Couture, un libro magnífico, nada caro, si lo pueden comprar es Patito 1, Trocitos 2, mire Ovidio, mire el chat, Ovidio. Ya vio lo que pregunta, ¿usted cree que es porque la clase no se explica? No, licenciada. En nosotros prácticamente por no poner atención. Ovidio, usted leyó sumamente despacio. Dije todavía qué hacer y vea lo que pasa. Así es siempre. Bueno, entonces, Ovidio, esa defensa del orden constitucional la vamos a definir. Y resulta ser la defensa del orden constitucional o defensa del orden de la Constitución, ¿cómo le llaman? Resulta ser un mecanismo o representa un mecanismo legal para lograr, representa un mecanismo legal para lograr la efectividad de las disposiciones de carácter fundamental. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la Constitución, Ovidio? Carta Magna, licenciada. No, sin el Carta Magna, porque eso solo es Inglaterra. Se le conoce como norma suprema y norma fundamental, ¿verdad que sí? Entonces, por eso es de carácter fundamental, estableciendo límites al ejercicio del poder. Entonces, lo que para Hans Kelsen se, delimitaba o se resumía en dos cosas. Hans Kelsen decía, existe la defensa del orden constitucional para dos cosas: para defender la propia constitución política de la República y para defender y aplicar las garantías constitucionales, que es justamente lo que José Ovidio acaba de leer en el título 6 de la Constitución Política de la República. Sabiendo entonces para qué sirve la defensa del orden constitucional, vamos a establecer y a determinar, Ovidio, a quién se le ha encargado esta tarea tan elemental y tan trascendental para un Estado moderno de derecho. ¿A quién cree usted, Ovidio, después de la promulgación de la Constitución Política de 1985, se le dio esa tarea, se le encomendó semejante responsabilidad? A la Corte de Constitucionalidad, licenciada. 100 puntos, Ovidio, a la Corte de Constitucionalidad. Entonces, vamos a establecer qué es la Corte de Constitucionalidad, para qué sirve, cómo se integra, quiénes la integran y cada cuánto se integra, Ovidio. Leemos entonces el artículo 268. ¿Podemos leer, Ovidio, por favor? Sí, licenciada. Artículo 268.
Bueno, capítulo cuarto, Corte de Constitucionalidad, artículo 268. Función esencial de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Otra vez, José Ovidio, por favor. ¿Cuya función qué? Cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Fíjese, estamos hablando de la defensa del orden constitucional, estamos hablando de garantías constitucionales, dimos la definición de defensa del orden constitucional, estamos leyendo el artículo. Y en el examen, Ovidio, ente encargado de la defensa del orden constitucional, Corte Suprema de Justicia, Sala de Corte de Apelaciones, Corte de Constitucionalidad, ninguna es correcta, ninguna es correcta. Así contesta, ¿sabes? Con sopotoscientos amarillos. ¿Cuál es la función de la Corte de Constitucionalidad? Sigamos, Ovidio, por favor. Actúa como un tribunal colegiado. ¿Qué significa que es un tribunal colegiado, José? Buena pregunta, licenciada. No, ahí sí me agarró en el aire. Tranquilo, que aquí estamos para aprender ustedes y para aprender yo. No sabría cuál sería la respuesta. A ver, un órgano colegiado, Ovidio, es el que está integrado por más de una persona. Entonces, ustedes, Ovidio, son en la sección G, son un órgano colegiado, porque están integrados por 77 personas. Bueno, entonces, órgano colegiado, todos aquellos que están integrados por más de una persona. Y como recomendación, nunca sigo leyendo un artículo si no entiendo una palabra del mismo. Estoy en mi derecho de preguntarle al docente qué significa esa palabra. No que decir, es que parece tonta la pregunta. Ninguna pregunta es tonta, así que la pueden hacer. Eso significa órgano colegiado, Ovidio. Sigamos. Sí, entonces, como tribunal colegiado, con independencia de los demás organismos del Estado, y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. ¿Qué ley de la materia, José? ¿La Constitución? No, establece que le asigna la Constitución y la ley de la materia. ¿Qué ley y de qué materia estará refiriendo? La pregunta es para Ovidio. Cuando quiera que alguien más me conteste, le voy a preguntar a él. No me sé esa respuesta, licenciada. ¿Seguro? ¿Cuántas leyes de carácter constitucional tenemos, Ovidio? Solo una. Ovidio, derecho constitucional, eso ya lo vimos. Teoría del Estado, ya lo vimos. Ovidio. Perdón. Leyes de naturaleza y de carácter constitucional. Y no estuvo el merequetenguero ahorita político con eso. Es que es una ley de carácter constitucional. Ley electoral y de partidos políticos, ley de orden público, ley de libre emisión del pensamiento, y la que nos importa ahorita, José, que se las pedía, está comentada de ser posible, ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad de las leyes. Entonces quiere decir, yo leo de esta manera: actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución Política. Ley de la materia, 2 puntos. Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Puede ser que me sirva para el examen, pero ya eso ustedes lo hacen propiamente en el espacio que tengan libre, pues yo solo les doy el chivo. Ovidio, ¿podemos ir a leer? ¿Tiene su ley de amparo por ahí? Sí, la tengo en la mano. 149 de la ley de amparo, Ovidio. Aquí está. Título 5, Corte de Constitucionalidad, capítulo 1, Jurisdicción, artículo 149. Función esencial de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como un tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asignan la Constitución y esta ley.
Hoy sí me queda claro, Ovidio. Sí, licenciado. ¿Ok? Sí, pues, cuando establece la Constitución y la ley de la materia, tengo que tener la ley de la materia y hago la integración. Para mejor comprensión, para quienes están preocupados por la clase, vayan a buscar en la página de la Corte de Constitucionalidad, entre hoy y de aquí al día viernes, por favor, el expediente 10, no sé si se los escribo mejor en el chat, porque van a estar preguntando qué expediente dijo, cómo dijo, qué número dijo. Vamos a ver, no soy muy buena para, no muy leo. Expediente 10. Ahí está. Busquen ese expediente, entren a la página de la Corte de Constitucionalidad, ubiquen la jurisprudencia y lean esa sentencia que está en ese expediente, donde la Corte de Constitucionalidad desarrolla ese postulado y dice qué es la Corte de Constitucionalidad. Ahora sí, sabiendo entonces, Ovidio, qué es la Corte de Constitucionalidad y para qué sirve, que es para defensa del orden constitucional, vamos a establecer, Ovidio, cómo se integra, es decir, quiénes están allí y para qué es que están allí. Ovidio, 269, por favor, de la Constitución Política de la República. Está bien, licenciado. Artículo 269. Integración de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente, cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a subrayar, José, los supuestos de cuándo va a ser distinta esa integración. A priori establece la Corte se integra con 5 magistrados titulares y 5 suplentes. Esos 5 suplentes, como la palabra lo dice para quienes nos gusta el fútbol, hagamos de cuenta, Ovidio, que están en la banca. Están ahí en la banca, esperando que un titular salga para poder integrar o que ocurra el supuesto que usted va a leer ahorita, para que llamen a 2 de esos 5 que están allí de suplentes mediante sorteo para que vengan a integrar la Corte de Constitucionalidad, y que en estos casos que usted va a leer ahorita, la Corte ya no se va a integrar con 5, sino que eventualmente, muy eventual y casuísticamente, se va a integrar con 7, Ovidio. Vamos a leer otra vez despacito lo que usted acaba de empezar. Cuando conozca de asuntos, eso es con sopo 200 amarillo. Leamos, Ovidio, por favor. ¿Desde el inicio o desde cuando conozca de asuntos? Solo, cuando conozca. Okay. Cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia. 1, quiere decir que no es cuando conozca de amparos, no es cuando conozca de exhibición personal, solo de inconstitucionalidad. Y vamos a ver contra quiénes. Corte Suprema de Justicia, yo subrayo y le agrego un número 1, Ovidio. Yo lo haría, pues. Siguiente. El Congreso de la República. 2. El presidente o el vicepresidente de la República. 3. El número de sus integrantes se elevará a 7. A 7. Y entonces, Ovidio, Lita, pero usted me acaba de decir que son 5 titulares y 5 suplentes. ¿De dónde salen esos 2 más para que sean 7, Ovidio? De los suplentes, de los que están en la banca. Hay 5 señores ahí sentados esperando que lo llamen, pero no lo llaman a dedo, Ovidio. Entonces llegó esta inconstitucionalidad y es en contra de la Corte Suprema de Justicia y están los 5 señores así. Muchachos, tenemos esta inconsti. Hay que llamar a 2 vos. No nos alcanzamos nosotros 5. La consti dice que son 7. Entonces, como no es a dedo, Ovidio, se ingresan los 5 nombres, digamos,
a Jonathan, a Otoniel, a Kevin, a Julio, a Lucrecia y a Jorge. Los nombres de los 5 en una tómbola y se mueve. Y entonces la mano santa saca uno. Jorge venía a integrar vos. Saca la mano. Otoniel venía a integrar. Es mediante sorteo, Ovidio, no es a dedo que se llama para integrar, porque entonces sería muy ad hoc, ¿verdad? Sí, sería muy al compadre consignar ahí. ¿Hasta aquí voy entendiendo? Sí, licenciada. Ok. Sigamos, por favor. Escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo entre los suplentes. Con sopotoscientos amarillos, con sopotoscientos. A los otros 2 por sorteo de entre los suplentes. Agréguele allí en epígrafe, José. Corte ampliada. Corte ampliada. Si en el examen les viniera, expliquen qué consiste el término corte ampliada para la defensa del orden constitucional. El caso se da cuando se ha interpuesto una inconstitucionalidad de ley en contra de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso de la República, del presidente y vicepresidente, llamándose a integrar, además de los 5, a otros 2 magistrados mediante sorteo de los suplentes para hacer un total de 7 y no de 5. Eso es la Corte ampliada. Por supuesto que debo de estudiar, debo de aprender, debo de practicar terminología jurídica y en la medida de lo posible poder expresarme de la manera como está en las leyes. ¿Estamos ahí? Yo se los decía a mis alumnos, hoy los médicos no dicen, vos, sí, mire, usted tiene pito en el pecho. Ellos dicen, tiene broncoespasmo. ¿Verdad que sí? Porque es su terminología médica, técnica. Nosotros decimos, ¿vos deme estado de cuenta? Los auditores hablan de estados financieros, hablan bonito. ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué vamos a hablar? Vos le zampo un amparo, le meto un amparo. No, es que no es así. Entonces, entre más lea, por supuesto que mi vocabulario va a ser más rico y más extenso. Y mis respuestas se van a escuchar más bonitas y van a estar, por supuesto, mejor redactadas y van a ser correctas. ¿Estamos ahí? Sigamos, por favor, José. Los magistrados durarán en sus funciones 5 años. Con sopotoscientos amarillos, es pregunta de examen. Y serán designados en la siguiente forma. Un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. A ver, quiere decir, José Ovidio, que los 13 magistrados, como ya lo vimos, los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia nombran o eligen a un magistrado para la CC, a uno. Se ha dado el caso, Ovidio, que uno de los 13 dice, yo me quiero postular para la CC, no hay prohibición, o puede ser que elijan a un externo. Nosotros 13 aquí decimos, vamos a elegir un magistrado de la sección Bebos, ¿verdad? A cualquier ciudadano, Ovidio, recuerde la premisa plasmada en la Constitución Política de la República, todos los guatemaltecos tenemos el derecho de elegir y de ser electos, pero no hay prohibición para que incluso uno de los 13 magistrados diga, ay, yo quiero ser magistrado de la CC, mucha me propongo yo, pues elijan a mí y que lo elijan. Son cuates, no sé si es ético, pero es legal, está bien. Sigamos. Un magistrado por el Pleno del Congreso de la República. Es decir, todos los congresistas, los 160, Ovidio, dicen, mucha, pensemos en un abogado pilas, notable, honorable, anticorrupto, y lo nombramos de magistrado. Ese sería nuestro ideal, ¿verdad, Ovidio? No se cumple. Pero imagínese el ideal. Y entonces llevar a un... Bueno, sigamos.
un magistrado por el presidente de la República en Consejo de Ministros. Con sus fotocientos amarillos en Consejo de Ministros. Quiere decir, José, que no va a estar el presidente en su despacho, él solito. Vos voy a elegir al magistrado. Digamos, Sergio es el presidente de la República, Sergio Castillo, y Sergio en su escritorio almorzando. Vos voy a nombrar a Larry de magistrado. Sí, vengan, aquí le mando el acuerdo y va Larry. No. Tiene que estar Sergio con los 14 ministros, es decir, los he citado aquí porque ha llegado el tiempo y el plazo constitucional para nombrar a un magistrado para la CC. ¿Saben qué es lo maravilloso de esto? Que todos deben de ser abogados. Es decir, un poder del Estado está en manos de abogados y además el tribunal más importante en interpretación constitucional está formado por abogados. Usted no está estudiando cualquier cosa. Usted no se está formando para cualquier cosa. Usted no está aquí porque aquí no hay mate y aquí es fácil. Usted no está aquí porque aquí todos ganan. Usted está aquí porque usted va a ser magistrado de Corte Suprema de Justicia. Usted va a ser magistrado de Corte de Constitucionalidad. Y si yo me meto eso en la cabeza, mi exigencia en preparación va a ser bastante grande. Mi autoexigencia va a ser aquí, porque yo sé que voy a ser magistrado. No estoy aquí para que sea auténtica, voy a ser, fíjate vos, porque yo lo he escuchado. Ustedes no. Sigamos, pero hasta aquí, Ovidio, ¿qué denominador común hay entre estos tres nombramientos que usted está leyendo, esta integración? Todos están integrados por un magistrado. No, que son los tres poderes del Estado. Inciso A, Corte Suprema, Poder Judicial. Inciso B, Congreso de la República, Poder Legislativo, Función Legislativa. Inciso C, Presidente de la República, Poder Ejecutivo. Quiere decir, Ovidio, como chivo, que cada poder del Estado nombra a un submagistrado. Vamos a sacar los otros dos, vamos a ver quiénes tienen tanta relevancia, José, para poder designar los otros dos magistrados que nos faltan. Okay. Sigamos. Un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Nada más y nada menos, la academia, Ovidio. Sería, digamos, el ideal fue que cuando el constituyente creó esta constitución, esta norma suprema, dejó en puntos claves a la Universidad de San Carlos de Guatemala, porque dijo, es la única universidad nacional y allí está la academia, allí están los doctos, allí están los que conocen las leyes, allí están los que estudian, pero allí está representado parte del pueblo de Guatemala. Usted no podría pensar que hubiera un catedrático o un docente en la San Carlos que no esté preparado académicamente para dar clase, ¿verdad que no? Todos esperamos un ideal de poder admirar al docente, por muy exigente, por muy yuca, por muy estricto, por lo que ustedes quieran, admirarlo y decir, wow, o sea, mis respetos del cerebro de este señor. Todos mis docentes, todos, yo quería un poquito de uno, quería un poquito del otro, o sea, si yo hacía mi docente ideal, diría usted, sería ecléctico, porque hubiera tenido de tantos maestros, hubiera tenido tintes de César Solares, hubiera tenido tintes de Matabela, hubiera tenido tintes de León Velasco, hubiera tenido tinte de la doctora Rosario Gil, hubiera tenido tinte del maestro de maestros Mancio, hubiera tenido tinte de Jorge Mario Castillo, de Ricardo Alvarado Sandoval, de Neri Muñoz, de Ronald Colindres, de Abidán Ortiz, o sea, y ninguno era fácil. Ninguno por default ganábamos, eran terribles, o sea, llegar a zona mínima era tocarle las barbas a Caifás, genuinamente. Pero entonces Ovidio, el constituyente, trató de prever que en ese órgano colegiado hubieran abogados litigantes,
porque cualquiera de los tres poderes del Estado no necesariamente puede elegir un académico, ¿verdad que no? Un abogado puede ser uno de ellos de carrera, puede ser un juez, alguien que haya sido magistrado de salas de corte de apelaciones o de corte, un abogado litigante, un abogado de otra institución, de la Defensa Pública Penal, un exfiscal del MP, qué sé yo. Pero el constituyente previó y dijo que haya allí un académico, que haya allí alguien que conozca de las letras, que conozca de libros, porque no es cualquier cosa, José, estar aquí detrás, por más peladera que tengan ahora en las redes sociales y en los chats y que sí que se dijo aquí, se dijo allá, a veces uno quisiera que dieran el beneficio y entraran a buscar, o que a mí ninguno, ahorita virtual, presencial sí, me ha dicho, Lita puede enseñarnos su hoja de vida. ¿No creen que sería un buen aspecto? Lita tiene su CV, podría enviarlo. Quisiéramos saber, quisiéramos conocerla. Y así a cualquier docente. A mí no me ofendería que me lo pidieran. Genuinamente no me ofendería. Pero entonces se darían cuenta que quienes pueden estar de este lado se han preparado muchísimo para poder dar clase, para poder dar el curso en específico que se tiene asignado. No es cierto que están del montón y que estoy en la San Carlos porque pago 91 quetzales. Están en la San Carlos porque están en la mejor universidad del país. Así es. Y así ha sido por años. Y yo quiero seguir creyendo que mi sagrada universidad sigue siendo la mejor. Lo quiero seguir creyendo y que mis alumnos siguen siendo lo mejor y en un nivel que ninguno de otra universidad a la par de cuarto semestre se les va a poner con un poco de superioridad, es decir, en conocimiento y saben más. Me niego a creer eso, Vidi. No, la verdad que como le explicaba, yo vengo de otra universidad y la forma de educación aquí es superior. He aprendido más aquí en los quintos semestres que lo que yo aprendía llegando allá hasta el 9º semestre. Es un gran cambio. A mí me está sirviendo porque digo, si continúo, me está sirviendo como un repaso porque hace muchos años que no toco un libro o un código. Entonces lo dejé para el tiempo. Entonces la exigencia que usted ve aquí dice Malaya por allá, ¿verdad? No, es mayor acá. Aquí se aprende más. Entonces, Ovidio, yo voy a seguir creyendo que tengo los mejores estudiantes. Lo voy a seguir creyendo. Siguiente inciso, Ovidio. Inciso E. Un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados. A ver, quiere decir, Ovidio, que todos los 40,000 y no sé qué tantos abogados que hay ahorita ya, reunidos en asamblea por convocatoria, vamos a elegir a un representante nuestro para la CC. Se postulan 4, se postulan 5, Ovidio, cuando yo me gradué se ganaba en primera vuelta, ahora se van a segunda vuelta, entonces no se logra mayoría de votos por tantos candidatos que hay. Entonces uno sí trata, Ovidio, de ver quiénes están como en el tintero y por supuesto, yo sí soy muy crítica, ¿sabe? Yo sí busco que tengan una carrera exitosa como abogados litigantes, sí, porque si se le dejó la tarea al colegio de abogados, es obviamente porque el constituyente pensó que vaya un litigante allí, que vaya alguien que está en tribunales, que conoce las leyes, que está en el juego y viendo cómo son los criterios jurisprudenciales para resolver, cómo resuelven los jueces y vea qué hace. Pero yo sí soy muy, muy exigente con el tema académico. No sé si es por mi vocación docente, pero yo sí, Ovidio, a mí no me convence tanto que un colega sea muy exitoso litigando, sino que además tenga mucha academia. Por si nos falla el representante de la USAC, tengo yo el Colegio de Abogados, que también es docente, también es catedrático universitario, también está preparado porque ya lo dijo el señor Platón, estudiante, y Couture también lo dijo, abogado que no estudia cada vez es menos abogado. ¿Entendimos cómo se integra? ¿Cómo llegan esos 5 allí a la Corte de Constitucionalidad? ¿Sí? Sí, licenciado. Ahora vamos a ver, terminamos de leer el artículo, Ovidio, y leemos el 270, por favor.
Simultáneamente con la designación del titular será la del respectivo suplente ante el Congreso de la República. La instalación de la Corte de Constitucionalidad será efectiva 90 días después que la del Congreso de la República. Obviamente después de los 5 años. Entonces, ¿cuándo se instala, Ovidio, o cuándo toma posesión el Congreso de la República? Y aquí, según el artículo, son 90 días después. No. El Congreso de la República, cuando es electo por el pueblo, Ovidio, ¿cuándo toma posesión? Al año. El 14 de enero, ¿no? El 14 de enero, y generalmente en la mañana, porque el Congreso tiene que juramentar el 14 a las 14 al presidente. Entonces, 90 días después, si es el 14 de enero, contamos 90 días, enero, febrero, marzo, abril. Y como se vencen en la víspera, entonces por ahí, a finales de abril, es cuando se instala la Corte de Constitucionalidad al vencimiento de su periodo de 5 años. No es que cada año, o cuando se integra el Congreso, es cuando vencen los 5, se han cumplido los 5 años. Artículo 270, ¿qué manda Milton? Buenas noches, licenciada, solo con una duda. Al vencer las funciones de ellos a los 5 años, los magistrados que están, ¿pueden ser reelectos? Así es. Ahorita vamos, sí. Sí, ningún problema, Milton. Gracias. Ovidio, 270. Artículo 270. Requisitos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad se requiere llenar los siguientes requisitos. A. Ser guatemalteco de origen. B. Ser abogado colegiado. C. Ser de reconocida. Aquí le faltó, primero, ser guatemalteco de origen, obviamente artículo 145, 144, 145 de la Constitución. Llamo el 145 porque también es la categoría de guatemalteco de origen para los centroamericanos por nacimiento. Entonces, donde está el fundamento de quiénes somos guatemaltecos de origen, 144 más 145, yo solo agregaría el inciso A. Ser abogado colegiado, yo le agregaría activo, porque yo pueda que sea abogada colegiada, me gradué, me colegié, pero nunca más pagué mi constancia de colegiada activo. O sea, debo ser, alguien es profesional aquí de cualquiera de las ciencias. Sí, Lida. Wilfido, ¿será que basta ser colegiado o tenemos que ser activos? Hay que pagar colegiatura, hay que estar puntual mensualmente pagando o anual, dependiendo del trabajo. Exacto. Sí. Entonces, debo de ser activa. Si yo no estoy activa, en ningún lugar me van a dar trabajo. Ni siquiera puedo litigar, porque no tengo mi carnet. Y en mi carnet, lo primero que voy a audiencia es los carnets de los abogados. Y lo primero que ve la jueza es la vigencia de la fecha del colegiado activo. Sigamos, Ovidio. Inciso C. Ser de reconocida honorabilidad. Y inciso D. Tener por lo menos 15 años de graduación profesional. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad gozarán de las mismas prerrogativas e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Igualito yo le daría más incluso a un magistrado de Corte de Constitucionalidad. Milton, gracias, Ovidio. Artículo 171, Milton, por favor, y 172 de la Constitución Política de la República. Artículo 171, otras atribuciones del Congreso. No, ya vieron. 171, ¿me dijo? Milton, ¿qué artículo estamos leyendo ahorita? Solo 270, por eso me quedó duda. Pero usted me dijo bueno, el artículo 271. Muy bien, 271. Artículo 271. Presidencia de la Corte de Constitucionalidad. La presidencia de la Corte de Constitucionalidad será desempeñada por los mismos magistrados titulares que la integran, en forma rotativa en periodo de 1 año. Con sus botocientos amarillos, Milton. El presidente dura 1 año, pero ¿cómo se va a elegir y en qué orden? Ahorita viene.
comenzando por el de mayor edad y siguiendo en orden descendente de edades. Es decir, diríamos nosotros, el magistrado con mayor edad será el primer presidente, luego el de así, hasta que lleguemos como que al más joven. Pero el más joven nunca podrá tener menos de, ¿qué? Imagínense, 45 o 50 años, ¿verdad? Solo para tener 15 de ejercicio, Milton, por ahí póngale pilas que me gradúe de 25 años, más 15. 40. Ajá. Así, muy pilas que se puede hacer. Yo tengo una de mis mejores amigas, Astrid Sandoval. Astricita le decimos, porque es chiquita de edad y bajita. Pues yo soy bajita, pero la Astricita más chiquita. Astricita se graduó de 24 años con summa cum laude, promedio de 94 puntos, Milton. El promedio más alto de todas las carreras la tenía Astrid. Siempre cuando los premian, creo que las premiaciones eran como en agosto, y está mejor estudiante, mejor promedio, Facultad de Derecho, Astrid Sandoval y todo. Yo me sentía súper orgullosa, iba al CUM, al iglú, mire, y la envidia, como si la envidia fuera tiña, Milton. Yo decía, van a premiar a Astrid. Y yo, pero ¿por qué les da envidia? No sean envidiosas. Más las mujeres, fíjese, Milton. Es nuestra compañera, es de derecho, vamos a echarle porras, todo derecho. Yo si me iba a parar y a gritarle y... Milton, promedio en 94 puntos. La Patoja es una nerd, pero una nerd, en serio. Y ni les digo en qué puesto está, ¿verdad? O sea, eso de que, ay, vos, ¿para qué buenas notas? Ay, si las buenas notas no te define como profesional. Eso lo dice alguien mediocre y envidioso, ¿verdad? Envidioso a morir. Porque la niña tenía ofertas de todos los docentes para trabajar con ellos. ¿Y qué docente no quiere tener de alumno a alguien que usted sabe que tiene un promedio así de... Y uno dice... Mis respetos, pues, mis respetos. O sea, si usted fuera catedrático, Milton, y tiene y así 10 colegas catedráticos, y dice, pues, mira, tengo una patoja que me sacó 100, pues a mí también es la misma, sí, ¿usted no la quisiera tener de trabajando en su bufete? Por supuesto que sí. Claro, Milton. Entonces, lo del 61, lo demás de vanidad, Milton, eso lo dice alguien que no quiere, que no pueda, que no quiera más puntos. Sigamos, Milton, por favor. Artículo 272. Funciones de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad tiene las siguientes funciones. Inciso A. Conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general. Fíjese, Milton, lo voy a detener. ¿Sí? Lo dejé que leyera a propósito el inciso A, porque lo primero que yo consignaría antes del inciso A sería la defensa del orden constitucional. ¿No creen ustedes? Lo estableció primero, pero ya no se lo da aquí en las funciones. Yo lo agregaría a mano. La defensa del orden constitucional, y ya luego pues me encargo de leer los que siguen. Sigamos, Milton, por favor. Interpuestas contra las leyes o disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad. Inciso B. Conocer en única instancia, en calidad de tribunal extraordinario de amparo en las acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y el vicepresidente de la República. Inciso C. Conocer en apelación de todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicia. Con sopotoscientos amarillos, Milton. Si un juez de primera instancia dictó sentencia de amparo, primera instancia, y yo no estoy de acuerdo, la apelación no se interpone ante la sala, se interpone ante la Corte de Constitucionalidad. Si conoció la sala de Corte de Apelaciones, la apelación no conoce la Corte Suprema, la conoce siempre la Corte de Constitucionalidad. No importa la jerarquía. Sigamos. Si la apelación fuere en contra de una resolución de amparo de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad se ampliará con 2 vocales en la forma prevista en el artículo 269. Es decir,
con 7 magistrados. No 5, sino 7. Yo que ustedes, o sea, sí leo los demás, pero le doy más atención. Leamos, por favor, solo el inciso G. G de gato, Milton, por favor. Inciso G. Compilar la doctrina y principios constitucionales que se vayan sentando con motivo de las resoluciones de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, manteniendo al día el boletín o gaceta jurisprudencial. Ver artículo 43 de la ley de amparo, que ya lo vimos, la doctrina legal o la jurisprudencia. Ahora sí, para terminar, patojos, definición de derecho procesal constitucional. ¿Sí, Sergio? Perdón, ver artículos, me quedé ahí, siento, se me trabó el audio. Sergio, ¿qué artículo vimos en la clase pasada de doctrina constitucional? ¿La doctrina legal? ¿En qué artículo está? Miren, yo se los doy como chivos, pero la verdad no puedo estar repitiendo lo mismo, Sergio, ya lo vimos. Vean sus apuntes. Lo acabamos de ver el viernes, Sergio. Entonces, no es que no explique, no es que vaya muy rápido, no es que... Y se los digo solo, ¿verdad? Cumplan con el requisito. De hecho, ni se los debería de decir. Ustedes por default, se está refiriendo a la doctrina. Aquí, pero están así, ¿ve? Que me diga que escribo. Todos son universitarios. ¿Qué artículo es la doctrina legal, Belkis? Artículo 43 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. 100 puntos, Belkis. Entonces, no es que nos explique, no es que va muy rápido, no es que genuinamente lo debo de tener yo en la cabecita, me lo acaban de enseñar. Derecho procesal constitucional, rama del derecho público. Rama del derecho público, esencialmente del derecho procesal. ¿Cómo se llama la clase? Derecho procesal constitucional. Procesal, entonces es esencialmente del derecho procesal, que se encarga del estudio sistemático, y aplicación, de garantías constitucionales. Que están dirigidas a la restauración, del orden constitucional. Están dirigidas a la restauración del orden constitucional. Cuando el mismo ha sido violentado o transgredido, por el poder público. Nos vemos primero Dios el día viernes. Repasen, por favor, patojos, porque no puedo volver a repetir la clase el día viernes. Necesitamos avanzar y los exámenes ya van a ser a mediados de agosto y yo tengo que ver el amparo y es un montón. Mario Gutiérrez, micrófono y cámara, por favor. Sí, licenciada, buenas noches. ¿Podría hacer una consulta después de clase? Disculpe. Sí. Va. Me
Ahí quedo entonces, va, esperando. Feliz noche, patojos. Buenas noches, Licenciada, gracias. Adiós, patojos, feliz noche. Éxitos en la retrasada. Buenas noches.